8 de noviembre de 2016. Son las 22:18 en el Aeropuerto Internacional Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y el vuelo 2933 de la aerolínea LAMIA se prepara para partir rumbo al aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, Colombia. El avión implicado en este suceso es un Avro RJ-85, un avión británico que cuenta con 4 motores y una capacidad para 85 personas. La aerolínea en cuestión es una muy pequeña llamada LAMIA, con sede en Bolivia y no más de 10 trabajadores. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán y copropietario de la aerolínea Miguel Quiroga, de 36 años. Además, el equipo brasileño chapecoense está en el avión junto con su directiva y varios periodistas. Van a jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en Colombia. En total, el vuelo contaba con 77 personas en su interior, aunque inicialmente iban a ser 81. Antes de salir, ha habido una pequeña discusión entre el piloto y un técnico que está subcontratado por la aerolínea y que se encarga del repostaje y revisión del avión. Para el técnico, la cantidad de combustible era muy justa con respecto al peso que se llevaba y la distancia a recorrer. Para el piloto, era suficiente. Además, no quería hacer un gasto extra a la empresa. La distancia a completar es de 2.970 kilómetros, y la autonomía del avión en ese momento era de 2.985. Si han cometido algún error en el cálculo del peso, la seguridad del vuelo puede verse comprometida. A las 2:36 de la madrugada, tras 4 horas de viaje, el vuelo 2933 inicia su aproximación a Río Negro. Cuando se encuentran descendiendo a 25.000 pies de altitud suena una alarma. Solo disponen de combustible para 20 minutos más. El capitán no comunica esta alerta al controlador en Colombia. Miguel Quiroga sigue dirigiéndose al aeropuerto José María Córdoba, pese a que lo más seguro hubiese sido aterrizar en uno más cercano. Seguramente no querría que su aerolínea fuese multada por no llevar el combustible necesario. Cuando estaban pidiendo vectores para el acercamiento, ocurrió algo que trastocaría los planes del piloto. Al no haber comunicado la alerta de combustible, el aeropuerto ha dado prioridad a otro avión que pidió pista con urgencia por una fuga de combustible. El controlador aéreo les pidió esperar en una zona a 30 kilómetros del aeropuerto. Mientras estaban en patrón de espera y los terceros en la lista para aterrizar, el capitán empezó a ponerse nervioso. Según sus cálculos, les iba a ser muy difícil llegar. Enseguida contactó con el controlador y ahora sí dio el mensaje de emergencia de falta de combustible. El controlador enseguida les dio prioridad pese a que había varios aviones volando debajo de ellos también en espera. El tiempo aproximado para el descenso y aterrizaje era tan solo de 7 minutos. Pero mientras se acercaban al aeropuerto, el cuarto motor se paró. 15 segundos después, también lo hizo el número 3. La alarma Master Warning empezó a sonar y la potencia del motor número 1 se redujo al 29%. Apenas unos segundos después, a las 2:55 de la mañana, se apaga el motor número 2. 40 segundos después, se apagó también el número 1 y con él los sistemas eléctricos. A las 2:58 de la madrugada, se escuchó por última vez al piloto pidiendo vectores para la aproximación. La pista ya estaba libre y los bomberos preparados, pero el avión no llegó al aeropuerto. El avión se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada en La Unión, a 5 minutos de la pista de aterrizaje. Primero colisionó la parte posterior del avión, por lo que la cola quedó sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina quedaron cuesta abajo. Aproximadamente media hora después del impacto llegaron los primeros rescatistas. Inicialmente, algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar al sitio debido a la espesa niebla de la zona. El grueso de los equipos de rescate llegaron 2 horas después del accidente y encontraron los restos del avión esparcidos a través de un área de cerca de 100 metros.
No fue hasta las 2 de la mañana del 29 de noviembre cuando el primer superviviente llegó al hospital de La Ceja, Alan Russell, uno de los jugadores de Chapecoense. En un principio fueron rescatadas 6 personas con vida, pero una de ellas moriría horas más tarde en el hospital. A las 5:40 de la mañana se encontró al último superviviente del accidente, el futbolista Neto. De los 77 ocupantes, 71 murieron en este desastre. Tres personas no embarcaron en este vuelo por problemas de agenda: el alcalde de Chapecó, Luciano Bulligon, el presidente del consejo de esa ciudad, Plinio Nels Fillo, y Gelson Mericio, diputado de Santa Catarina. Además, el periodista Iván Carlos Añoleto no viajó porque al tener un documento de identidad caducado podía tener problemas al hacer el chequeo en Colombia. Los futbolistas que sobrevivieron fueron Alan Russell, el portero reserva Jackson Follman y Neto. Los otros supervivientes fueron un periodista llamado Rafael Hensel de Radio Oeste y 2 miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez y Erwin Tumiri, el técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. El Atlético Nacional, el equipo con el que debía jugar Chapecoense, pidió a la Conmebol que honre al equipo otorgándoles el título de la Copa Sudamericana. Las fuerzas de seguridad de Brasil detuvieron el 24 de septiembre a Celia Castedo Monasterio, la funcionaria que autorizó el plan de vuelo del 2933. Jamás debió ser autorizado a realizar esa ruta con ese nivel de combustible. Bueno, por supuesto, todos conocían de este accidente, ¿no? Eh, Fue muy conocido, no solamente por las consecuencias que tuvo, sino también porque iba este equipo de fútbol, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, ¿qué variables dentro de lo que hemos estado estudiando la última clase de la semana pasada, qué variables encontramos? ¿Qué elementos podemos nombrar? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el, el diagrama de Rison? ¿Sí? De distintos elementos que son parte de esa cadena de errores que estuvimos estudiando. ¿Qué elementos o qué variables podemos encontrar en este accidente? La falla de la controladora de AeroIce. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? El comandante que quiere tener la razón de no declararse en emergencia. No declararse en emergencia en el momento adecuado. Bien. ¿Qué Sí, más? primero, el primer error donde inicia el accidente es en la mala planificación del vuelo. Muy bien. Con Después, respecto a... Técnico, perdón, claro, el técnico en no notificar el poco combustible por la discusión que exactamente. tuvo con el comandante. Bueno, pues supongo Sí, yo que el técnico ese era despachante del vuelo. O sea, el que debería de cargarte el combustible para el vuelo que vas a hacer. bien. Por lo que dice, el video no lo dice, eh, posiblemente no haya sido el despachante, posiblemente, por algo que vamos a ver ahora. Todo eso que ustedes estuvieron diciendo es correcto. ¿Qué otro elemento más que se acuerden? Tenemos, este, por El un lado, capitán, no notificar la faltante de combustible en el vuelo, no, la alerta, no notificar o darse no darse la declararse emergencia. en emergencia ya cuando no quedaba mucho más por hacer. Bien, una falla de planificación y algo importante y que toca, en realidad todas esta cadena de errores tiene indefectiblemente, como son errores humanos,
tienen una pertenencia con lo que es los recursos de cabina y los recursos humanos en sí. Y ahora bien, hay una en particular, que es la que vamos a analizar ahora. En llegar al destino teniendo una alternativa donde puede llegar con el combustible ese. La decisión de continuar y no hacer una escala técnica, también, sí. Toma de decisiones, que es algo que vamos a ver ahora más adelante. Pueden ver que tenemos acá, quizás los números están un poquito muy pequeños para que los puedan distinguir de lo que es esta presentación. Pero ¿qué tenemos acá? ¿Qué es este papel que tenemos acá? Esta imagen, ¿qué es esto? Plan de vuelo. Un plan de vuelo, ¿sí? Un formulario plan de vuelo, como ustedes saben llenar. Y en particular, este formulario plan de vuelo es el plan de vuelo de este vuelo que estamos analizando, ¿sí? La matrícula, tipo de aeronave, la ruta que iba a realizar. Y en particular, fíjense que hora total del vuelo, 0422, y autonomía, ¿alcanzan a ver? 0422, ¿sí? ¿Qué incongruencia encontramos aquí? Falta combustible alternativa más 45. Exactamente, ¿no? La alternativa más lejana, en este caso tiene una sola alternativa, sería la alternativa más 45 minutos. Si no, sería la alternativa más lejana, si colocan dos alternativas, más 45 minutos de vuelo, ¿sí? Bien, este es el plan de vuelo que se presentó. Y acá tenemos un informe de lo que se estuvo hablando entre el despachante, que acá lo van a encontrar como despachador de la empresa, ¿sí? Y la señora Celia Monasterio, que es personal de Aeroice, del aeródromo donde despegó esta aeronave, ¿sí? En definitiva, bueno, acá son distintas observaciones, ¿sí? La salida normalizada por instrumento no dispone. Y la respuesta del despachante o despachador, como figura acá, es: por favor, señora, póngale usted directo Viru Viru, no lo hice, indicándole que solicite por frecuencia de torre. La alternativa le pide que ponga otra alternativa más, no solamente Sierra Kilo Bravo Oscar. La autonomía, y acá vamos con este elemento. Tiempo en ruta es igual a la autonomía, lo que estábamos viendo. Bueno, el despachante le dice: eso deje así nomás, así me han dicho, y también el capi, el capitán, el comandante. Le responde que no está bien, que consulte bien, que cambie el plan de vuelo. Así nomás, señora Celia, estos datos me han dado para el plan de vuelo. Bueno, y acá le sigue indicando de que no es correcto lo que se está haciendo. Déjelo así nomás, tranquila. Bueno, ya no insiste más al ver la terquedad del despachante. Esa es la respuesta de esta señora. No pone el nombre del despachante en el plan de vuelo, solo la firma. Y él le responde que ahí está su número de licencia. Bueno, y después dice: después de estas y otras observaciones, él se retiró, indicándole que si había algún cambio en el plan de vuelo, en especial estas dos observaciones, la alternativa de autonomía, me haga y traiga otro plan de vuelo cuando busque a buscar la carpeta con datos meteorológicos y información nota. Volvió a los 30 minutos para buscar toda esta información y me indicó que se mantenía todo igual, que no había ningún cambio en el plan de vuelo. Y a esta respuesta mostré mi molestia diciéndole referente a que muchas veces los despachadores, los despachantes, no toman en serio nuestras observaciones. Y acá están quienes estaban de turno también. ¿Qué podemos decir de esto en particular? Como
habíamos visto el sistema aéreo, todo lo que es un sistema está compuesto por distintos subsistemas, ¿sí? Si nosotros trabajamos de manera estanca, como si fuéramos un compartimento estanco, que mi responsabilidad llega hasta, hasta la altura de la ventanilla y de ahí en adelante ya es problema de otro, no se trabaja de manera sinérgica, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que la cadena de errores quizás se puede cortar después de la planificación del vuelo, si hubo una mala planificación. Quizás se podría haber delimitado esa cadena de errores al momento de entregar el plan de vuelo, ¿no es cierto? Por eso me parece bastante singular este accidente que, bueno, que tuvo un resultado catastrófico, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algo más con respecto a esto? De todo lo que podemos aprender de este tipo de accidente, creo que una de las cosas más enriquecedoras es que la cadena de errores se puede cortar en cualquier momento. En cualquier momento podemos cortar con la cadena de errores. Lo importante es que nos demos cuenta y así lo hagamos, ¿no? Eso es lo más difícil, por supuesto. Pero se podría esto se podría haber cortado presentando un nuevo plan de vuelo o repostando más combustible o directamente no realizando el vuelo. Ahora bien, vamos a ver un tema que es fundamental para cualquier organización en la que estemos, en la que seamos parte, ¿no? Ya que la comunicación, como comunicación efectiva, podemos decir que las organizaciones son exitosas a medida que tienen una comunicación más efectiva, ¿sí? En la calidad, la cantidad y la efectividad de las comunicaciones interpersonales. Y podemos decir que el gran enemigo de esta comunicación efectiva es la ilusión de que nos estamos comunicando. Acá podemos ver, ¿sí?, un emisor y un receptor, un canal entre ambos y un mensaje que sale de la boca de uno hacia el oído del otro. Esto sería un sistema clásico de comunicación, ¿no es cierto? Dentro de lo que es, fuera de lo que es el canal y la emisión del mensaje, tenemos variables a las cuales podemos llamar ruido. Ese ruido, ¿qué les parece que puede ser? ¿Algún ejemplo de ruido? De lo que llamamos ruido, dentro de lo que sería donde está inmerso nuestro canal de comunicación. ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo, a ver. ¿No se les ocurre nada? Por ejemplo, el ruido propio del entorno, ¿sí? Falta de claridad en la comunicación, falta de asertividad en la comunicación, en lo que queremos comunicar. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? No, por ahí no estar en el, qué sé yo, que el ambiente no sea el adecuado, que no esté estéril, porque por ahí estás tocando cosas importantes, como por ejemplo en la oficina de Aeroice y a lo mejor al lado están hablando del partido de fútbol y qué sé yo, no es lo mismo. Bien, bien. Eso sería también parte de lo que llamamos ruido. Y acá tenemos unas palabras claves que me gustaría que las recuerden. Feedback y call-outs. Feedback o retroalimentación y call-outs estándar sería una respuesta estándar o un llamado estándar, ¿sí? Suele afirmarse que la única manera de saber si existe una buena comunicación es el feedback o retroalimentación, por medio del cual el emisor controla si el receptor captó correctamente el mensaje y al mismo tiempo se chequea la exactitud propia de la comunicación. La comunicación efectiva es aquella que logra transmitir el mensaje que el emisor pretende enviar. Les habrá pasado más de una vez que uno intenta expresar algo, está seguro que lo explicó bien, pero sin embargo
no llegó de la manera que uno esperaba, ¿sí? ¿Por qué? Por distintos ruidos, distintas variables, ¿sí? O incluso porque a lo mejor pensamos que nos estamos expresando bien y en realidad no lo estamos haciendo. El ruido, como les decía, puede existir tanto en la red interpersonal, pero también puede haber ruido en redes intrapersonales, preocupaciones, ansiedad, fatiga, estrés, ¿sí? Vayan pensando ustedes distintos ejemplos de su vida cotidiana, ¿sí? En el cual les recuerde un poco todo esto que estamos hablando. Y acá Lehman Pat da 10 mandamientos del emisor, ¿sí? Que los podemos leer. Clarificar el objetivo de la comunicación, clarificar las ideas antes de comunicarlas, evite utilizar barreras jerárquicas y símbolos de estatus, aliente la confianza y modere sus actitudes defensivas, desarrolle su propia credibilidad. ¿Qué creen que significa esto? Desarrollar su propia credibilidad. ¿A qué creen que se refiere el autor con esto? Credibilidad. Un ejemplo sería, han escuchado el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Un cuento que lo escuchábamos en nuestra infancia, de que, bueno, avisaba de que venía el lobo, y era mentira. Lo dijo una vez, le creyeron, lo dijo 2 veces, le volvieron a creer, ya la tercera vez no le creía a nadie, ¿no? Eso es desarrollar la propia credibilidad, ¿sí? Va de acuerdo también con el estatus, con la reputación que una persona tenga como profesional. Ser sensible a las necesidades de su receptor, haga que sus acciones refuercen sus palabras, ¿sí? La comunicación eh, no es solamente una comunicación verbal, sino también una comunicación por medio de gestos, ¿sí? Para reforzar esto que queremos decir. Evitar la sobrecarga de comunicaciones, dar muchos datos y elementos que quizás no sirvan para lo que realmente queremos comunicar. Evitar las comunicaciones insuficientes o demasiado escuetas y exigir un feedback o un comprendido como retroalimentación. Y los 10 mandamientos del receptor son: el primero, pare de hablar y escuche. Tranquiliza a quien quiera hablarle, demuestre que usted quiere escuchar, estar atento y evitar causas de distracción, es decir, poner énfasis en querer escuchar realmente, tratar de simpatizar con su interlocutor, ser paciente. Esto de tratar de simpatizar con su interlocutor es precisamente para que la comunicación sea más amena. Mantenerse calmo en momentos críticos, evite críticas y discusiones, hacer preguntas, y fíjense que el mandamiento número 10 es parar de hablar y escuchar, ¿sí? Se repite con el primero. Al comunicarnos con los demás podemos salir de nuestra estructura profunda, generalizamos, distorsionamos y eliminamos partes de nuestras ideas y pensamientos. Todos en la cabina tienen que estar al tanto de lo que estoy haciendo y de lo que estoy por hacer. Comunicar cualquier plan, cualquier intención respecto a cada etapa de vuelo. Esto es tan importante, sobre todo lo que es el vuelo en cabina compartida, incluso hasta el de un cambio de frecuencia. Y ante cualquier duda, cualquier objeción, plantearla de manera efectiva, ¿no? Como para poder obtener una respuesta y que todos en la cabina estemos pensando exactamente lo mismo. Todos actuemos como uno con el avión también. Efectuar un adecuado y eficiente briefing antes de cada vuelo, con la presencia de todos los tripulantes, ¿sí? No solamente los de cabina, ¿sí? No solamente los pilotos y copilotos, sino también todos los tripulantes de cabina, ¿sí? Si tenemos algún especialista también. De esta manera podemos refrescar sobre todo lo que son procedimientos de emergencia. Practicar la regla de escucha consciente, estos 10 mandamientos que estuvimos viendo.
Las comunicaciones operativas y la regla de la doble redundancia, siempre relacionado a lo que es al feedback, a la retroalimentación. Si no recibimos esta retroalimentación, debemos volver a repetir la comunicación esperando una respuesta, ya que puede ocurrir que a quien tratamos de comunicar no esté capacitado para eso. Y desarrollar también, esto se hace dentro de lo que es la faz personal, ¿no? Desarrollar estrategias para la detección de errores, evitando comunicaciones reprimidas o inhibidas. Va muy de la mano con la asertividad que tenemos para transmitir algo. Si queremos transmitir un mensaje y no tenemos la asertividad adecuada, es probable que no lo tomen en cuenta lo que queremos decir, no se tome en cuenta. Considerar el disenso no como una cuestión personal, sino algo operativo, ¿sí? Y acá tenemos unas palabras claves también remarcadas. El peligro de las presunciones y nuevamente lo que es la asertividad. El peligro de las presunciones, más que nada en no creer que está ocurriendo algo que en realidad no lo es, ¿sí? Por eso siempre hay que exigir este feedback como mecanismo para evitar esto. Y por otro lado, la necesidad de la asertividad de copilotos o alumnos como modalidad operativa estándar, sin que ello implique una afrenta contra la autoridad o contra el orgullo de quien los está instruyendo o del comandante. La asertividad para preguntar algo que no se comprendió o algo que no se conoce. También es importante aprender a reconocer estas comunicaciones verbales y no verbales. Si vemos que nuestro copiloto o nuestro comandante no dice nada, está pálido y está transpirando más de lo habitual, y algo está ocurriendo, ¿sí? Lo podemos notar en distintos estados de ánimo, en alguna incapacitación psicofisiológica que pueda ocurrir. Década del 90, según el estudio que había hecho Lehman-Patt, el 1% de los accidentes se producía por incapacitación del piloto, ¿sí? Podemos encontrarlo, bueno, en distintas variables: agresividad, violencia verbal, lentitud en las respuestas, reacciones, repetición de preguntas, y todo esto, sobre todo, la parte de lo que es lentitud de las respuestas o repetición de preguntas sobre información que ya fue transmitida, elementos que tocan con lo que es la parte cognitiva, lo vamos a analizar bien cuando veamos hipoxia, ¿sí? Y la importancia de poder realizar un estudio de cámara hipovárica cuando se esté volando por encima de 10.000 pies o aviones con cabina presurizada. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de factores humanos. Mantenernos siempre con los callouts estándar, que de esto también vamos a ver un video, y evitar la complacencia propia de tripulaciones compuestas por amigos, ¿no? Esto no significa que no tenemos que ser amigos entre pilotos, entre comandantes y primeros oficiales, ¿sí? Podemos ser amigos, pero dentro de lo que es el trabajo en cabina, desarrollar este tipo de coordinación, ¿sí? Y saber que nuestra actividad va a ser hasta que finalice la etapa de vuelo que estamos transcurriendo, cabina estéril, cabina aséptica, y todo lo que se hable va a ser de característica profesional. Desarrollar coordinación entre el despachante y la tripulación o entre quienes están colaborando para realizar el vuelo. Un poquito lo que es el ejemplo de lo que estamos viendo con el accidente del equipo chapecoense de fútbol. La disciplina en las emisiones, el concepto de cabina estéril, cabina aséptica que estaba nombrando recién, y evitar diálogos sobre temas que el autor lo nombra como mala onda, temas de mala onda que incrementan aún más el estrés autoinducido, particularmente sobre temas vinculados a política, economía, ¿sí? Sobre todo si los miembros de la tripulación difieren en su apreciación en la realidad social, ¿sí? Todo esto van a volverse estresores, van a volverse ruidos en la comunicación que tenemos que tener en la cabina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien.
Liderazgo. Aquellos que hayan participado alguna vez de algún taller sobre liderazgo, eh, podrán entender que hay mucho escrito sobre lo mismo, ¿sí? Hay cosas, hay bibliografía muy, muy interesante. Acá vamos a ver tres conceptos particulares, ¿sí? Que son poder, autoridad y liderazgo. ¿Podemos decir que son sinónimos estas tres palabras? ¿Qué les parece? No, A ver, ¿y qué diferencia podemos encontrar entre las tres? Autoridad el y poder, liderazgo. el poder te lo da un cargo, calculo. Bien. Un Eh, cargo, algo que viene impuesto desde arriba, podemos decir, en una organización. Algo así, sí. Bien. Y entre autoridad y liderazgo, ¿podemos decir que es lo mismo? Autoridad es como más para imponer y liderazgo es, por ejemplo, si sos el supervisor de un equipo, digamos, vos liderás, vos mandás o das órdenes. Y autoridad es como ir y imponerlo. Liderazgo es como que vos también participás en el equipo. Lo entiendo así. Es como cuando dicen un líder no es lo mismo que un jefe. Bien, bien. Vos lo que decís es que el líder es parte del equipo y la autoridad puede o no ser parte del equipo, pero está impuesto por alguna razón organizativa, podría llamarse, algo así. Está bien, sí, hay algo de eso. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Cuáles son las actitudes y habilidades que posibilitan a cada tripulante una participación efectiva? ¿Qué es lo que permite que una persona ejerza influencia sobre otra? Y diferencia entre liderazgo y poder lo vimos. Pensemos esto. ¿Qué es lo que permite que una persona ejerce influencia sobre otra? Conocimientos, antigüedad, Entonces, dentro de lo que estuvimos charlando recién sobre autoridad, poder y liderazgo, ¿qué podemos decir que es lo que permite que una persona ejerza influencia sobre otra? ¿Qué se les ocurre? ¿Y esto está relacionado con la autoridad o con el liderazgo? ¿Qué es lo que permite que una persona ejerza influencia sobre otra? Por ejemplo, yo quiero ejercer influencia sobre alguno de ustedes. ¿Qué es lo que a mí me va a permitir poder ejercer esa influencia? Por ejemplo, en este momento que yo estoy como instructor facilitador en CRM. La comunicación, La comunicación, sí. ¿Qué más? Pensémoslo, no, sacamos de este ejemplo que daba yo con respecto a ustedes, sino piensen en alguna autoridad o en algún líder que ustedes conozcan y piensen qué, qué es lo que permite a esa autoridad o a ese líder ejercer influencia sobre ustedes. y el poder de Piensen convicción. la convicción, ¿Sí? ¿sí? La credibilidad, un poco lo que estábamos viendo antes también dentro de una de las, de las virtudes que deberíamos tener, ¿no? Credibilidad, una persona creíble, ¿sí? ser Este, competente con conocimientos. competencia, conocimientos, la manera de comunicar, la credibilidad, ¿sí? ¿Y eso que está más para el lado de la autoridad o más para el lado del liderazgo? ¿Qué opinan? Para mí del liderazgo. Liderazgo. ¿Del liderazgo?
¿Alguien piensa algo distinto? Hola a todos. A mí me hace acordar esto bastante. Yo practicaba taekwondo y uno ingresaba a una clase e inmediatamente veía un cinturón negro, por ejemplo, siendo uno cinturón blanco, y ya inmediatamente uno tenía que reconocer que esa persona tenía autoridad sobre uno. Pero me ha pasado a mí muchas veces que el instructor a cargo, que era cinturón negro, no tenía muchas características de liderazgo. Entonces uno lo reconocía, pero no se sentía tan inspirado o tan motivado a seguir sus indicaciones, ¿no? Bien, buen ejemplo, muy buen ejemplo ese. Con lo que es un arte marcial, o bueno, antes habían citado también como ser parte de un equipo, ¿sí? Parte de un deporte, parte de un equipo. Bien, bien, bien. El poder consiste en la capacidad de una persona para influir sobre la conducta de otra, ¿sí? El poder sería el elemento, podemos decir. Y esto implica al menos dos elementos, ¿no? Una estructura jerárquica y una relación de dependencia. ¿Sí? Esta relación de dependencia puede ser más o menos rígida. La estructura jerárquica es parte de esa organización en la cual el poder de la autoridad viene emanado, ¿no? Acá tenemos cierta diferencia de lo que es el, entre el poder, ¿sí? Cierta diferencia sobre poder es material y la autoridad es moral, ¿no? Poder se consigue, la autoridad se gana, el poder se ostenta, la autoridad se ejerce. El poder es como un envase sin contenido, la autoridad es el contenido que no siempre necesita envase. Acá lo que definimos como poder quizá no sería tanto el elemento, ¿sí? Sino el ejercer sobre otra persona una influencia determinada. El poder impone con presión, autoridad persuade con razón. El poder se asienta en la fuerza y se disfraza de autoridad, la autoridad se asienta en la responsabilidad y ejerce el poder. Todo esto que está acá es copiado textualmente del autor, ¿sí? No hice ninguna variación en todo lo que puse acá en esta diapositiva, que en algunas cosas parece medio como un trabalengua, pero tiene su sentido. El líder debe, sí, poseer cualidades naturales, influyentes, entusiastas y cordiales para un mejor desempeño en las relaciones interpersonales. Acá está bueno el ejemplo que daba Fede con respecto a estas cualidades naturales, ¿no? Entusiasta, como que tiene algo más, ¿sí? Algo más que aquel que solamente tiene la autoridad, ¿sí? Quizás habían alguno de tus colegas que practicaban, que eran cinturón negro, también, que tenían esa autoridad por todo su bagaje de conocimiento, pero naturalmente o no te entusiasmaban tanto unos como otros, ¿no? Entonces ahí está una diferencia entre líder y autoridad. Y acá tenemos 30, según Lehman Patt, también copiado textualmente, las 30 reglas para un buen liderazgo, ¿no? Acá vamos a ver las primeras 15 y después vamos a ver las otras 15, ¿sí? Esto es algo que para llevarlo a la práctica y cumplirlo todo al pie de la letra, seríamos prácticamente alcanzando nivel Dios, más o menos, ¿no? Es algo que como para llevarlo a la práctica y tratar de llevarlo a la práctica durante toda la vida, ¿sí? No es algo que se va a lograr de la noche a la mañana y quizás no lo logremos nunca tal cual al pie de la letra, ¿no? Y acá tenemos, bueno, motivar a la tripulación para hacer cosas, trate de escuchar a fondo cada uno de sus tripulantes, saber escuchar, criticar constructivamente,
estas críticas hacerlas en privado, ¿no? Delante de todo el mundo. Cuando se elogia así, hacerlo en público. Ser considerado. Delegar tareas, tener la habilidad de poder delegar tareas y no de querer hacer todo uno por no confiar en los demás, por no confiar en los demás integrantes del equipo. Acá nombra como dar un cheque en blanco a quien se lo merece. ¿Sí? Esto yo creo que a lo que hace referencia es después de haber, precisamente en un vuelo, ¿no? Después de haber realizado algún vuelo, alguna tarea, quien se haya desempeñado de una manera más sinérgica, tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Evitar el autoritarismo, mostrar interés y aprecio por su coequiper, ¿sí? Este es fundamental, ¿no? Para trabajar en equipo. Demostrar preferencia por las sugerencias, no dar órdenes, porque sí. Cuando uno haga una sugerencia, explicar también las razones, en la medida de lo posible, ¿sí? Y hacer conocer el estilo propio. Participe precozmente a la tripulación de sus planes, ¿sí? Deseche y rechace etiquetas para describir a las personas. No perder el buen humor. Ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace. Esto va de la mano de la credibilidad. Generar un clima de confianza. Solicitar consejo u opinión a aquellos que tenemos como subordinados o aquellos que quizás están aprendiendo de nuestra experiencia. Cuando cometamos un error, admitirlo. Y acá yo le agregaría algo más. No solo admitirlo, sino también comentar y contar cuáles han sido nuestros errores en alguna etapa del vuelo. Cuando la situación lo apremie, ¿no? Cuando la situación lo dé. Contar los errores que hemos cometido, ¿sí? Prestar atención a las ideas de los subordinados, si adoptamos una sugerencia, decir quién la propuso. Recuerde, la gente ejecuta mejor sus propias ideas, es decir, dar lugar en el equipo. Cuidarse de lo que se dice y de cómo lo dice, evitar malos entendidos, mantenerse calmo ante problemas insignificantes, haga sentir importante a sus subordinados, proporcione objetivos claros a su gente, mantenga informada a su gente sobre temas que los afecten, permitir ser parte de las decisiones que afectan al equipo en sí, y hacer que sus subordinados sepan dónde están parados. No hay nada más incómodo que no saber qué es lo que va a ocurrir después, ¿sí? O cómo nos puede llegar a afectar una decisión en el corto plazo, ¿sí? En el corto o en el mediano plazo, ¿sí? Una decisión, incluso una decisión organizacional, ¿sí? Recuerden que una de las evoluciones del CRM ya toma en cuenta qué parte, además de los tripulantes y del personal y de la gente que están trabajando en pos de ayuda al vuelo. ¿Qué otra, qué otro, qué otro grupo de personas toca también si no me equivoco, la cuarta generación del CRM? ¿Se acuerdan? Las organizaciones. ¿Cómo, Fede? Las organizaciones, el cuarto grupo. Claro, los directivos de la organización, ¿sí? Las decisiones que toman la autoridad de la organización o los directivos, ¿sí? O los responsables de lo que es la parte de operación, ¿sí? También forman parte de este CRM, forman parte del equipo, ¿sí? Porque sus decisiones van a influir en el corto o en el mediano plazo en la tripulación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? La idea de este taller en CRM y factores humanos
es que yo como instructor, más que como instructor, como facilitador, ¿saben la diferencia que hay entre alguien que es instructor y alguien que es facilitador? ¿Se imaginan? Creo que no hemos hablado de esto, que tendría que haber sido quizás lo principal, o al menos entender al principio cuál es mi rol acá con ustedes. No como instructor, sino como facilitador. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia entre una función y otra, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Entre instructor y facilitador. Alguien más amigable, que se haga más ameno el curso, que se haga más amena no sé, eh, Que sea más light, podrías decir, algo así. no, light no, que tengas otro tipo de trato. Un instructor es como que, O sea, no sé, creo, creo que lo pienso así, no claro, sabría decir bien. claro, entiendo, Lucas, lo que decís. No sería eso, principalmente, no sería eso, pero podría ser también parte, ¿no? Un facilitador, un instructor lo que hace es enseñar, ¿no? Un instructor, como un profesor, ¿sí? Enseña algo que quien está aprendiendo no lo sabe, ¿sí? Un facilitador lo que hace es eh, no enseñar nada nuevo, pero sí llevar a la toma de conciencia de cada uno de ustedes, en este caso, de conceptos que ustedes ya conocen, para así llevarlos a la práctica. O para, de alguna manera, ponernos a pensar si es que podemos mejorar nuestro entorno operacional, ¿sí? Esa es la tarea de facilitar con las herramientas que ustedes ya tienen, porque digamos, estos conceptos de CRM y factores humanos, en mayor o menor medida los han visto alguna vez, ¿sí? Quizás alguno no, quizás también uno toma como parte de instrucción, ¿no? Pero en general son conceptos que ustedes ya los conocen o alguna vez los han escuchado nombrar. Por eso es que de ahí viene la palabra de facilitador, de facilitarles a ustedes eh, llevar a la práctica algo que ustedes ya conocían. Y ahora bien, vamos a ver, volvemos nuevamente al temario, lo que es conciencia situacional. ¿Qué podemos ver acá, en esta imagen que tenemos acá? ¿Qué tenemos? Acá un conductor que parece que está mirando un celular, uno que está leyendo una revista, no se da cuenta que lo está por pisar, este que está con el celular también se lleva puesto, se choca con un farol, este que salió a correr distraído está por caer, ¿sí? Conciencia situacional, conciencia situacional. Vayan pensando una definición con sus propias palabras. ¿Qué podemos decir que es conciencia situacional? Y yo creo que tu conciencia o tu mente debe estar en el momento mismo en el que vos estás, digamos, interactuando con el medio. O sea, vos no podés estar pensando que la noche vas a salir de joda cuando estás planeando iniciando una aproximación, digamos. Tenés que tener la conciencia situacional de dónde estás y qué está pasando. Bien, bien, buena definición esa. ¿A alguien se le ocurre algo más para complementar lo que dice Cristian? ¿O se le ocurre otra cosa? Bueno, vamos a ver una definición un poquito más larga, lo que dijiste vos, Cristian. Pero tomaste todos los elementos de esta definición más larga, ¿sí? Lo explicaste con tus propias palabras. La definición larga dice, es la percepción correcta de los elementos en una determinada envolvente de espacio-tiempo, luego la correcta comprensión del significado de los mismos y finalmente la correcta proyección del cual será el estado de estos elementos en el futuro operativamente inmediato, ¿sí? Pero como decía Cristian, podemos decir que es estar consciente física y mentalmente en el lugar que debemos estar. Estar física y mentalmente en el lugar que debemos estar. Creo que es la definición más corta de conciencia situacional que podemos encontrar, ¿sí?
Este es un concepto básico tanto para la toma de decisiones como para el rendimiento global, ¿sí? en la cabina. La verdadera conciencia situacional incluye algo más que el mero permanecer alerta, no es solamente estar alerta a estímulos, a distintos estímulos, ¿no? Viendo a ver si se enciende una luz, si se apaga otra, y requiere, esto es importante, un nivel de entendimiento y comprensión de esos estímulos, porque yo puedo estar viendo una luz que parpadea, una luz roja que parpadea, pero no entiendo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y acá tenemos un gráfico, que es un gráfico integrador y que creo que lo define como si fuera un diagrama de flujo perfectamente lo que es la conciencia situacional. Se los paso a explicar. Acá tenemos algo que se llama alerta situacional. Podemos decir que ese estímulo, ¿sí? Esa luz roja que se encendió, estaría dentro de este grupo, ¿no? Y lo tenemos en distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. El nivel 1 es la situación actual, ¿sí? El nivel 2 es comprender esa situación actual. O sea que dentro de nuestra alerta situacional tenemos una evolución. Y en el nivel 3 es, después de comprender esa alerta, después de comprender esa situación actual, mejor dicho, ¿cuál sería la proyección a futuro inmediato? ¿Sí? Cuando ya comprendimos y ya proyectamos, podemos tomar una decisión. Esta decisión puede ser correcta o no. Controlamos esta decisión, realizamos una retroalimentación, si es correcta, y volvemos a alimentar nuestra alerta situacional. Situación actual, comprensión y proyección, ¿sí? Y para nuestra toma de decisiones tenemos, además, carga de trabajo o el estrés, que ya lo vamos a ver también, objetivos, experiencia, habilidad de entrenamiento, reglamentación, procedimientos y políticas. Todo eso nos va a influir como si fueran los ruidos que hablábamos en la comunicación sobre nuestra toma de decisiones. Y acá vamos a ver unos recursos que Lehman-Patt nombra como para maximizar nuestra conciencia situacional, ¿sí? Reconocer que la conciencia situacional no es un estado pasivo, sino un proceso activo. Identificar signos precoces de pérdida de conciencia situacional. Esto va mucho de la mano de nuestro conocimiento, ¿sí? De nuestro conocimiento a nosotros mismos, ¿sí? Ya cada uno sabe qué es lo que más nos cuesta. Por ejemplo, la puntualidad, ¿no? La puntualidad es algo que a mí, en lo particular, me cuesta. Entonces yo ya sé que voy a tener que pelear contra esa barrera posiblemente toda mi vida. Entonces, signos, ¿sí? Que nos conocemos nosotros mismos, que nos ayuda a identificar que estamos perdiendo la conciencia situacional, ¿no? Si tenemos la cabeza enfocada en otro lado, o si tenemos una planificación de unas vacaciones, o una planificación de un trabajo, o de algo que nos quite, que nos aleje de ese estado de alerta, ¿sí? Cada uno sabe. Y a medida que nos volvemos más experimentados, más nos conocemos a nosotros mismos, o así debería ser. Entrenamiento operativo con video debriefing. Esto es muy interesante, ¿sí? Sobre todo lo vimos en la evolución del CRM, cuando estamos realizando una práctica de simulador de vuelo, con un video, podemos ver cómo estamos trabajando en la cabina. Feedback permanentemente y los Standard Operation Procedures, procedimientos operativos Operational Standard, ¿sí? Incorporados a las listas de chequeo. Pilotos y copilotos deberían explicitarse sus modelos mentales antes de cada despegue. O sea, esto lo vemos, esto de los modelos mentales, ¿en qué parte lo vemos? ¿En qué parte lo podemos llegar a ver? Previo al despegue. ¿Algún instructor de vuelo que se les ocurra?
modelos mentales antes de cada despegue. ¿Qué ejemplo podemos tratar? O alguno de ustedes que ya esté volando cabina compartida también. ¿Qué se les ocurre? El briefing de despegue. Exacto, el briefing del despegue es una manera de poder tener entre piloto, copiloto o comandante, primer oficial, tener un modelo mental de lo que estamos por realizar, ¿sí? Priorizar las tareas, acá, bueno, volar el avión, salir del atolladero y entonces sí hacer una reevaluación de la situación, ¿sí? Fíjense que dentro de lo que es la alerta situacional, la importancia de comprender qué es lo que está sucediendo para poder proyectar. Delegar tareas, no responsabilidades. Detectar y eliminar si existiese la arribaritis. ¿Saben lo que es la arribaritis? ¿A qué llama arribaritis? Es como si fuera una patología, ¿no? Como si fuera una enfermedad de querer llegar pronto, llegar rápido, ¿sí? Desembarazarse de la presión de pasajeros VIP, pares. A lo mejor estoy volando con un compañero mío o con alguien que está compitiendo conmigo. Entonces, eso me genera una presión porque tengo que demostrar de que puedo volar tan bien como él o ella o mejor, ¿no? Con jefes, con superiores, con pasajeros VIP. Tratar de no pensar, no es nunca va a ser tan importante la persona que llevemos como la operación que estamos realizando, ¿no? Tener en cuenta la transferencia negativa de un avión volado anteriormente, es decir, si trajo novedades, si me compartieron esas novedades, si estamos volando siempre con la misma novedad, evitar la saturación de tareas, administrar la carga de trabajo, resolver las discrepancias, bueno, la complacencia, acá lo nombra así, ¿no? Lehman Pat lo nombra como que la complacencia y el macanudismo puede ser el camino más laxo hacia las piedras, ¿no? Y, entre paréntesis, un accidente de CFIT, que es algo que lo vamos a estudiar más adelante. Resolver las ambigüedades y discrepancias antes de tomar una decisión. Ese tonto que está sentado a su lado puede tener la posta. Estas son todas palabras textuales, ¿no? De él. Recuerde que la administración de los recursos de cabina de pilotaje implica servirse incluso de sus casi insignificantes conocimientos, ¿sí? Cualquiera parte de la tripulación puede estar en lo cierto y puede estar viendo algo que nosotros, como pilotos súper experimentados, no nos damos cuenta. Antes de encender los motores, diga convencido, el primero que la ve, la canta. Esto es relacionado a lo que sería una emergencia. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su participación y la semana que viene nos volveríamos a conectar para la tercera y posiblemente tercera y última clase de CRM y factores humanos. Buenísimo, Mati. Gracias. Muchas gracias, ¿eh?